bendiga o buenos días. Queremos agradecer a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando y al Señor por darnos un nuevo día y permitirnos estar hoy aquí juntamente con los jóvenes de la iglesia, algunos de los jóvenes de United Youth aquí en Llamados a Conquistar Houston. Y también le agradecemos al Señor por la bendición de tener a nuestro apóstol aquí con nosotros desde Oregon. Gracias, hermano. Apóstol Mario Rivera. Vamos a tener un programa donde vamos a estar conversando y nuestro apóstol nos va a estar dando el consejo adecuado que viene de parte de Dios a través de las Escrituras. Y pues el enfoque es unir generaciones y romper algunas mentalidades para que todos seamos libres, felices y podamos cohabitar, convivir, tanto jóvenes, como dice la Escritura, que todos los hermanos son buenos y deliciosos, habitar juntos en armonía de todas las edades. Y pues le agradezco a los muchachos Khaled, David y Kenneth que nos acompañan el día de hoy y pues voy a permitirle a nuestro apóstol que salude también a todos los hermanos que están conectados. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos contentos en esta mañana, bueno, casi mediodía, de estar acá en Houston, especialmente en la congregación Llamados a Conquistar de este estado, Pastor Carlos, su hijo y unos jóvenes también que son parte del equipo ministerial de esta juventud. Y pues contentos para ver con qué preguntas nos van a bombardear, ¿verdad? Y saber que pues con la ayuda del Señor vamos a tener una respuesta que ayude a la juventud más que todo a entender el tiempo que están viviendo y la importancia que tiene el vigor de sus días. Creemos con todo el corazón que ellos juegan un papel profético y tal como lo decía el pastor Carlitos, uniendo generaciones. Y eso me llamó mucho la atención porque sin lugar a duda ellos son esa generación con la cual nosotros los que hemos vivido un poco más de años y hemos caminado un poco más de tiempo, nos vamos a conectar con ellos para que ellos continúen la tarea que el Señor les ha encomendado. Así que siga con nosotros que esperamos tener un buen tiempo. Amén. Khaled. Pues primeramente le damos gracias a Dios por este tiempo. Es un privilegio podernos sentar y hablar, ¿verdad?, de las cosas que nos van a edificar tanto a nosotros como jóvenes, ¿verdad?, y recibir un buen consejo, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la vida de nuestro apóstol, lo bendecimos. Amén, gracias. Y esperamos que el Espíritu Santo sea guiando este momento, ¿verdad? Que podamos recibir el buen consejo, ¿verdad? Como lo trae, y le agradecemos mucho por este tiempo, ¿verdad? Gracias a ustedes también. David. Bueno, yo estoy aquí entusiasmado para obviamente preguntar y aprender de la generación de ustedes y obviamente si ustedes aprenden algo de nosotros y aquí conversar un buen tiempo. Y pues yo también, gracias por estar aquí, apóstol, darnos esta chance de unirnos así, porque esto sí va a ser de bendición, primeramente Dios. Y también preguntarle pues cosas que pues muchos jóvenes tienen problemas y cosas así que necesitan saber de la vida, cosas así. Y pues gracias a Dios estamos aquí listos para recibir esta bendición. Amén. Amén. Oramos, apóstol. Amén. Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo nos ayude y seamos guiados a través de su influencia divina y de esa manera pues este tiempo sea edificante para todos los que nos están también siguiendo a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por el privilegio, Señor, que tú nos concedes de estar reunidos, Señor amado, con estos jóvenes que tú has tocado sus vidas, sus corazones, para servirte, para aprender cada día y así hacer tu voluntad. Llénanos de gracias, Señor, a cada uno de nosotros. Nosotros, Señor, que representamos una generación mayor junto con el pastor Carlos, llénanos de gracia, por favor, para que seamos de bendición para ellos, para que ellos puedan tener la libertad, la confianza de expresar libremente
sus inquietudes. Señor, en el nombre de Jesús necesitamos esta juventud para poder cumplir el propósito, Señor, que tú has encomendado en este tiempo final. Gracias por este tiempo. Espíritu Santo, bienvenido a esta cabina. Quédate con nosotros, te lo pedimos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, apóstol, basado en lo que estamos, ¿verdad?, trayendo a la mesa y que el Señor puso en el corazón de los jóvenes en el unir generaciones, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas que podríamos decir y yo creo que es un plan divino el unir generaciones, porque en la Biblia nosotros podemos ver muy enfatizadamente cómo Dios siempre utilizó a gente adulta para conectarse con la juventud y que llegara el momento de pasarle la estafeta, ¿verdad? Y que los jóvenes continuaran la tarea, pues, de que el hombre mayor ya no alcanzaría a hacer. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia esas conexiones. Vemos a un Elías, a un Eliseo. Un Elías de mayor de edad, un Eliseo joven. Vemos a un Moisés y a un Josué. Obvio, ¿verdad? Moisés mayor de edad, Josué un joven. Vemos a un Pablo y vemos a un Timoteo. Y así sucesivamente podemos ir viendo nosotros esas conexiones. Entonces, yo creo con todo mi corazón que la juventud de hoy en día necesita comprender el tiempo, el rol que está jugando profético, para que nada les estorbe, sino que con el potencial que ustedes tienen puedan disponer sus vidas para servirle al Señor. Yo quiero leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en el Salmo 110. Salmo 110, verso 3. Dice: en el día de tu victoria, tu ejército se entregará por completo sobre los montes santos al despertar la aurora. Tu juventud se fortalecerá con el rocío. Entonces aquí vemos de hecho una palabra, ¿verdad?, que se utiliza, que está relacionada con ustedes, la juventud. Y entonces el Salmo está explicando de que esa juventud, pues por su vigor, es la que se presenta muy fuerte, una fortaleza de tal manera que constituye como un ejército de Dios que se entregan voluntariamente en la victoria. Es decir, que la vida de la juventud no es que los padres les impongan a la fuerza que vayan a la iglesia, sino que ellos sienten voluntariamente entregarse al Señor. Y eso siempre ha sido así, Dios así lo quiere, que la juventud se entregue voluntariamente, porque cuando los jóvenes se entregan voluntariamente, entonces pueden encontrar su propósito, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes trae un diseño de parte del Señor para poderlo desarrollar con un potencial de cosas que solamente ustedes las van a lograr hacer, porque es lo que Dios les ha dado. Por ejemplo, aquí en esta cabina, imagínense los jóvenes que están operando el sistema, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver nosotros cómo la juventud está desarrollando una función, un papel. El problema que nosotros vemos, y quiero adelantarme, ¿verdad?, y después ustedes ponen las respuestas, las preguntas, es que yo veo que al joven el día de hoy se le ha estorbado mucho, con mucho legalismo, Sí. con mucha imposición, con muchas, digamos, reglas humanas, mucha, ministerialmente, digamos, los viejos, voy a decirlo así, han puesto demasiada carga en la juventud, que lo que ha llevado es que jóvenes ya no estén en la iglesia y estén involucrados en drogas, estén involucrados en alcohol, anden en pandillas, jovencitas que andan en las calles, ahora en los bailes, quedando embarazadas. ¿Por qué? Porque les impusieron demasiadas cargas en la iglesia que ni el viejo puede llevar. Wow. Entonces creo que nosotros tenemos que entender, nosotros los adultos,
el papel que ustedes van a jugar. Porque cuando ya ustedes se entregan, como dice, en el día de tu victoria, tu ejército se entregará por completo. Está hablando de una juventud, porque aquí mismo lo dice el Salmo 110, donde ellos se van a entregar voluntariamente. Ni siquiera les van a decir, levántate que ya es hora de ir a la iglesia y apúrate y no vayas así, mira que pareces del mundo y que no sé qué. Ese es legalismo. Ese es legalismo. Entonces, ¿quién puede caminar así? ¿Verdad? No se entrega voluntariamente. No sé si ustedes quisieran decir algo o el pastor quisiera decir This is very important, apóstol. Es bien importante porque usted mencionó de los padres y yo uso esto y le agradezco a Dios y que me ha dado una esposa que tiene sabiduría. Porque usted sabe, uno como ministro, ¿verdad, pastor? Uno quiere que el hijo toque el piano, que haga esto. Y yo me acuerdo en un tiempo yo entré en ese legalismo y que no vas a tocar el piano y esto me vas a ayudar y él nada que, aquí está mi hijo Kenneth, él nada que, no, pues no, y no. Cuando mi esposa me dice, fíjate que el Señor me habló y me dijo que tranquilo, no lo sometas. Y ya yo desistí, de él mismo nació, te voy a ayudar con la batería. Y ahora verlo con su guitarra, que ha invertido un buen dinero y que ha avanzado, eso me alegra el corazón de que ese legalismo que yo le estaba imponiendo, pues no le estaba ayudando a que él se entregara. Y ahora ver lo que, voy a comprar esto para la guitarra, se está entregando, es parte de la voluntad que él está entregando al Señor. So what do you guys, I mean, if Sí, you guys have amén, any- así es, yo lo creo, Bueno, ¿verdad? a mí, lo que acaba de decir, pues sí, a mí, yo puedo relacionarme con lo que dijo. Yo desde chiquito, bueno, nací en un lugar cristiano, pero uno de chiquito, pues cuando empieza a ir, uno no tiene así, uno va porque los padres van, dice, pues ya para uno dice, pues estoy con mis amigos, o ya como que me distraigo un poco, pero ya como cuando a la edad como de 12, 13, 14, como que ya la decisión va siendo de uno mismo, donde uno dice, bueno, de verdad quiero estar aquí o no. Y ya yo he visto amigos en la escuela que a veces dicen, ¿y tú por qué vas a la iglesia? O ¿cómo es que te gusta ir? Y yo siento que los papás, así como usted dijo, que ellos tienen un rol importante en eso, porque al menos conmigo yo decidí, ellos me enseñaron, mira, este es Dios, este es Jesús. Y a mí me lo presentaron de una manera donde yo dije, a mí me gusta y yo quiero como que darle mi vida a Dios. Pero hay a veces donde con ese legalismo como que en lugar de decirle, mira, la iglesia es algo bonito, después como que lo alejan. Eso es un punto que de verdad yo pude decir, wow. Y pues yo, gracias a Dios, he tenido papás que son tienen sabiduría que les ha dado Dios y pues yo nunca he batallado así de mucho con el legalismo, unas 2 veces lo más, pero ya, gracias a Dios, mis papás sí saben. Pero yo sí puedo decir que en unas cosas sí es difícil el legalismo, como uno, yo quiero ir a ver esta movie, pues no, porque eso es del mundo. Es el diablo. O también como el ejemplo, yo voy a ir con mis amigos. Pues no, ¿quién va a ir más? ¿Por qué tú solo? Así, cosas así, pues uno se aparta porque lo desanima. Más que todo, apóstol, pienso yo, ¿verdad? En la enseñanza que nos trajo ayer, el punto que era de que uno solo a veces les dice no porque no, ¿verdad? Sin explicación. Entonces, Exacto. Sí, yo creo que ese ha sido uno de los errores que los padres cometemos basado en la autoridad que tenemos, de solamente decirle no, pero no hay una explicación, ¿verdad?, del por qué. Entonces, eso a la misma vez, cuando un hijo oye eso, se queda insatisfecho, no hay una claridad del por qué le están impidiendo, cuando podría ser una explicación sencilla. Mira, lo que pasa es que tú eres luz, ¿verdad? Porque así dice la Biblia. Entonces, si tú te vas a hacer comunión con alguien que no va a hablar de Dios, que va a hablar de otras cosas, eso te puede afectar tu fe.
y vas a venir confundido, luego vas a querer identificarte con ellos también para sentirte igual con ellos. Parte del grupo. Ajá, muy diferente que le digas, tú puedes ir, pero acuérdate de hablarles del amor del Señor, de que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Entonces es muy diferente que les expliquen eso, porque entonces los están enviando a ustedes con una misión, a poder darle testimonio de que ser parte de la iglesia no quiere decir que sean jóvenes aburridos, ¿verdad? Sino que pues, hay disfrute acá. En el Evangelio hay disfrute. Yo tengo 4 hijos. Ustedes conocen a Mario, el mayor. Él creció en la iglesia también. Nadie lo llevaba a la fuerza. Tengo a mi hija Natalie, igual. Ya está casada, por supuesto, y ella nadie la obligó. Mi hijo Douglas ahora es pastor de jóvenes, con una visión diferente para trabajar con los jóvenes que no tuve yo cuando era joven y que me pastoreaban. Sino que cuando a mí me pastoreaban yo hacía las cosas por temor, por el famoso dicho, te vamos a disciplinar y te vamos a quitar el privilegio. Entonces lo que a mí me gustaba hacer en la iglesia, me lo amenazaban quitármelo. De tal manera que entonces eso me hizo de que viviese un evangelio de temor, casi de terror. En lugar de amor. En lugar de amor, en lugar de potencializarme, digamos, algo que yo tenía. Entonces eso de alguna manera pues se refleja también en nuestros propios hijos, hasta que nosotros llegamos a la madurez de entender de que cada uno de ustedes viene con un propósito que lo tienen que cumplir y que nuestra tarea es auxiliarlos a ustedes, pero darles, ¿verdad?, detalles del por qué no, Exacto. para que ellos sepan y puedan analizar lo que van a hacer. Les voy a explicar esto, que es bien importante. Cuando nuestro Señor Jesús lo llevaron al templo, en 2 ocasiones, ¿verdad? Uno a los 8 días, que es el tiempo de la circuncisión, pero luego Él regresó a los 12 años. En ese periodo de tiempo se llama el Bar Mitzvat, que es una palabra hebrea que quiere decir el hijo de los preceptos. Entonces lo que quiere decir que a esa edad su mamá ya le había enseñado los 613 preceptos a Jesús. Esa es la tarea de la mamá. Entonces él ya conoce la voluntad de Dios de tal manera de que a partir de esa edad para arriba, él es responsable de sus hechos y ya no sus padres. De los 12 años para arriba, de los 12 años para abajo, los padres son los responsables de todo lo que haga ese niño. Pero de los 12 años para arriba es el hijo el responsable, porque ahora él ya conoce los preceptos, la voluntad de Dios. Esa es nuestra tarea como padre. Que él aprenda a vivir conectado con Dios y saber que Dios lo mira, que Dios lo oye y que Dios es el que va a decir, ¿verdad?, cómo disciplinar la vida de un joven cuando se comienza a descarriar. Y nuestra tarea como padres es volverlo a meter al camino para que siga y cumpla el propósito de Dios. It's what you were saying, David, that, you know, when you were little, cuando estabas pequeño, pues tus papás te decían, but it got to a point where you made the decision, que tú decidiste, ¿verdad?, seguir al Señor. Y bien importante, apóstol, porque, ¿verdad?, esa es la tarea que si uno tiene una mentalidad, pues, con religiosidad, legalismo, entonces difícil es equiparlos, porque ni uno con lo que lo va a equipar va a ser con legalismo, y esto no, y que no. Entonces, bien importante ser, ¿verdad? Las herramientas van a ayudar a desarrollar jóvenes, pues, victoriosos, ¿verdad? Y conforme en este tiempo que estamos viviendo, pues, los jóvenes han vivido aflicción. Hay unos que hasta están gritando, ya quiero ir a la escuela, ya quiero ir a la escuela. No, yo no. ¿Verdad? Ya te vas a graduar. Bien importante y una de las promesas del libro de Joel, ¿verdad?, que sí va a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, y importante cómo menciona a los jóvenes. Exacto. ¿Verdad? Siempre Dios trae un enfoque. Si Dios dice que los jóvenes son la fuerza de la iglesia, quiere decir que hay una potencia, una capacidad.
y que bendito sea el Señor como hombre de Dios, como usted, ¿verdad? Que nos ayuda, el consejo nos da yo siempre digo, yo siento que ni he nacido porque pues, ¿verdad? Un ministro nuevo, pero es siempre bueno tener alguien que lo va guiando a uno. Es como la yunta, el buey, Yugo, sí. el yugo, el buey joven y el buey viejo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, todos nos necesitamos. Y si unimos esas generaciones, vamos a tener potencia, fuerza y Sí, capacidad. ¿Verdad? Ya, Sí, imagínense, perdón, voy a No, añadir no algo está más. Nosotros oímos del apóstol Juan, del apóstol Pedro, pero cuando ustedes miran en las escrituras, por ejemplo, aquella experiencia donde la mujer llegó a decirle a los discípulos, el Señor no está, y que todos corrieron al sepulcro a buscarlo. Entonces dice la Biblia que Juan era un jovencito Tremendo. y corrió más rápido que Pedro y llegó a la tumba, pero no entró, sino que se quedó parado esperando que llegara Pedro. Pedro ya era más entrado en años, entonces le costó llegar un poco más, pero lo esperó hasta que entrara, y luego entró Pedro, vio el sepulcro, vio que ya no estaba el Señor, y salió, dice, para explicarle acerca de la resurrección. Entonces ahí estamos viendo un joven con un ministro de más edad que todavía le enseñaba cosas que necesitaba el joven. Ahora miremos el final de Juan, el apóstol, escribiendo el libro de Apocalipsis. No le estorbó, no lo anuló, no lo regañó para decirle, muchacho, te corriste más rápido que mí, ¿por qué no me esperaste? Sino que el joven corrió más rápido, pero no entró al sepulcro, sino que esperó que hasta que llegara Pedro. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquella gente sí reconocía mucho el vigor que había en la juventud. Porque si nosotros vemos en la Biblia, miren, les voy a dar este dato, juventud bíblica. En 1 Samuel capítulo 17, solo lo apuntan, no lo voy a leer. 1 Samuel 17, del 34 al 36, aquí vemos un joven pastor de ovejas que peleaba contra osos y leones y que más tarde peleó contra un gigante. ¿Cuántos años tenía David ahí? En 1 Samuel 17, del 34 al 36, era un muchachito, era aproximadamente David de 16 años. ¿Cuántos años tienes tú? Yo 17. ¿Y tú? 19. Imagina, ¿y tú? 22. Entonces, estamos hablando, te puedes imaginar que estamos hablando que David tenía la edad que tú tienes. David. ¿Tú te llamas David también? Sí, yo también. Entonces, imagínate. Entonces, la edad que tú tienes, pero estaba cumpliendo una tarea de parte de Dios. Ok, les voy a decir otro. José, cuando llegó, desde que salió de su casa, que sus hermanos lo despreciaron y todo eso, era un adolescente, la edad de ustedes. Josías, segunda de Crónicas 34.1. Josías, segunda de Crónicas 34.1. Tenía 8 años cuando llegó a ser rey. Wow. 8 años. Daniel 1 y 2, capítulo 1 y 2, se cree que tenía 15 años cuando fue puesto en la corte del rey de Babilonia. Y Jesús, de 12 años, según Lucas 2.46, estaba hablando con los sacerdotes del templo. Sí. Estamos viendo jóvenes que estaban involucrados en el propósito de Dios. Y entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros los ya de años podamos reconocer en la juventud y equiparlos y ayudarles en vez de estorbarles la vida con legalismo. Wow. ¿Verdad? Sí. Es como yo pienso que, pues, de mis experiencias, yo con los niños menores de edad, como que no tengo paciencia para ellos. Like, que andan ahí como, ay, que ya cálmense, ya no corren. Pero imagínate. Impacientes, es lo mismo para los adultos. Exacto. Que hay esos jóvenes que no se quedan quietos así. Ve que en las generaciones pues están los jóvenes y están los adolescentes, ¿verdad? Pero si miramos las mentalidades, hay unos que aunque ya son adolescentes todavía actúan como niños. Y entonces miramos
esas dos generaciones, por decirlo así, que el más joven, más ya que es un joven, y el adolescente que actúa muy como niño, ya el joven como que lo hace hacia un ladito, como no, que tú no estás actuando como lo que aparentas, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, Yo creo, otra parte de solo hacerlos a un lado y decirles el por qué no puede ser parte de este círculo, ¿verdad? Yeah. Y romper con eso y hacerlos parte, porque se trata de unirlos y decirles, mira, es que tu manera de ser, pero eso viene desde arriba nosotros como padres, pienso yo. ¿verdad? sí, lo que pasa es que yo creo que es el carácter de cada uno. Y el carácter es tu identidad. Entonces, digamos, aquí el equilibrio tiene que ser, así como decía el pastor Carlos, si hay un joven que es un poco más juguetón, pero hay otro joven que es un poco más serio, ese es el carácter. Pero eso le da equilibrio también al grupo de jóvenes, que hay por un lado jóvenes así, ¿verdad? Con mucha libertad, y hay otro que es un poco más así. Eso le da equilibrio, son personalidades dentro de la juventud. Sí, yo puedo hablar de que cuando pues él no ha venido todavía. Todavía no estaba en la iglesia. Todavía no estaba en la iglesia con nosotros y pues yo era bien alejado, yo no quería hacer nada con los jóvenes porque pues me gusta andar solo y con los amigos que ya tengo me voy a quedar con esos amigos. Pero ya cuando este vino me dijo que no, hay que hacer cosas con los jóvenes, mira, hable más, no deberías de ser así, hable a los jóvenes. Gloria a Dios. ¿verdad? Sí, como es un Lo impulsaron. Dios puso a él que me cambiara a mí, pues es como usted dice, hay que tener un balance. Él es más de, no juguetón, pero él puede, pues sí, juguetón también. y yo pues más serio, pero ya, gracias a Dios, tenemos... Te impulsó para ser un poco más social, Sí, ¿verdad? sí. Así como ese punto que usted dijo que hay una balanza, hay unos que son serios o un poco más limitados y hay otros que son más abiertos. En ese punto, como así en la perspectiva de un adulto ahora a un joven, en lugar de un joven a un joven, así como en esta ocasión, cómo un padre puede ver el potencial de su hijo cuando ellos así el joven o el padre lo mira con muchos límites, así como cómo ver el potencial en esos límites que el joven a lo mejor tenga Sí, lo que pasa es que, digamos, si hablamos de específicamente de un joven, digamos, alguien tímido, ok, ese joven hay que ayudarlo, porque posiblemente viene de un hogar donde ha sufrido cosas, y entonces eso ha impactado su personalidad, y entonces se vive así con mucha timidez. Entonces, el problema aquí es si el padre no es consciente de que su hijo está pasando por una situación y en primer lugar no busca ayuda, ¿verdad? Como padre de familia, el pastor decir, mire, yo siento que mi muchacho necesita ayuda. Entonces, esa familia debería de entrar a una consejería donde hay que analizar por qué el joven es tan tímido, por qué el joven es tan callado. Entonces, posiblemente tiene que ver mucho de la forma como en su casa se están viviendo algunas cosas. Y la tarea de ustedes como jóvenes es detectar y animar y ayudarlo para que se involucre también en la obra del Señor. ¿Verdad? Yo quiero leerles, por ejemplo, algunas cosas. Bueno, yo sé que ustedes han oído de los tipos de generaciones que hay, ¿verdad? Se llegó al límite y hoy se está hablando de la generación alfa, que ustedes son la generación alfa. Okay. Luego los estudiosos que están tratando de identificar las diferentes generaciones por sus características, por ejemplo, como mi edad es de 58 años, entonces a mí me han colocado dentro de la generación de los baby boomers. Entonces, en la generación de los baby boomers no había toda la tecnología que ustedes tienen. No, nada touchscreen. Y entonces ahora, ¿cómo se conecta esa generación? Yo necesito de ustedes, que han nacido en una generación de mucha tecnología, que la comprenden así. ¿Ve? A veces ni siquiera ellos necesitan agarrar un manual para leer el funcionamiento de un equipo, porque ustedes ya lo traen.
Y en cambio nosotros no. Tienen que aprender más. Tenemos que aprender de ustedes. Entonces ahí hay una conexión de generación. En la desconexión hay conexión. Entonces, ahora, ¿qué es lo que dicen estos estudiosos? Dieron nombres propios de ellos de decir, ok, bueno, estamos en la generación alfa, esa es la generación de los jóvenes actual. Sin embargo, dentro de esa generación alfa existen ¿cómo poder llamarlo? Como apodos que le pusieron a cierto grupo de jóvenes y los conectaron con nombres de generaciones que no necesariamente la antropología lo está reconociendo. Entonces hay una generación que le llaman a los jóvenes de hoy en día la generación de los hipersensibles. ¿Han oído eso, verdad? Sí, Y lo- oí como cuando lo habló allá en Austin. ¿Te acuerdas de eso? Pasaron los de la nada. La sí. generación de la nada. Ahora, déjenme explicarles quiénes son estos, para que vean ustedes realmente cómo a los jóvenes los están identificando. ¿Quiénes son la generación de los hipersensibles? Dice que son jóvenes que se ahogan en un vaso de agua. Sí, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo los identifican? Dice que pese a que son preparados, se derrumban fácilmente y no toleran críticas. Así lo llaman. Son más preparados, tienen más títulos y parecen muy dispuestos a luchar por sus ideales en un mundo lleno de retos. ¿Ok? Pero suelen haber individuos vulnerables tras esa coraza que se derrumba ante cualquier problema. Por ejemplo, en el mundo anglosajón los llaman la generación de los snowflake. A los jóvenes de hoy, preparados, pero se derrumban ante cualquier cosa. Porque son tan frágiles como una copa de helado o de ice cream. Son muy vulnerables a frustrarse por cualquier revés del destino y todo les duele el doble. ¿Por qué? Es la pregunta. Si tienen toda la tecnología, tienen todos los títulos, todas las universidades, todos los estudios, sin embargo, se rompen rápido los jóvenes. Entonces ahí tenemos que ver ¿El por qué? el papel de sus padres en el hogar, cómo sus padres han creado a sus hijos, que aunque tienen títulos, son tan frágiles. Ahora vienen los jóvenes que se llaman la generación la nada. Fíjate, la generación la nada. ¿Y qué quiere decir? Jóvenes que no se identifican con una fe o un grupo religioso específico. Solitarios. Ok, ¿qué quiere decir esto? Se encuestó un grupo en crecimiento en Estados Unidos llamados los No Religion, por eso se le llama la generación nada. La mayoría son menores de 35 años, ex cristianos. Rechazan cualquier afiliación religiosa y le dieron respuestas de 6 posibles cosas por qué la juventud está rechazando el día de hoy involucrarse en el cristianismo, digámoslo así. Dijeron, el 51% abandonaron la iglesia porque cuestionan muchas enseñanzas religiosas, legalismo. El 46% no les gustan las iglesias porque dicen los jóvenes que las iglesias no toman posiciones sobre cuestiones sociales y políticas. O sea que al joven le gusta la política. Me gusta todo. El 34% no me gustan las organizaciones religiosas, dicen los jóvenes. El 31% no me gustan los líderes religiosos, los legalistas. El 26% dice que la religión es irrelevante. Ok, miren otro. ¿Por qué es que ellos no están en la iglesia? Porque ellos dicen que están aprendiendo sobre la evolución cuando se fue a la universidad. Wow. Fíjate qué tremendo. That's- Que la religión es el opio del pueblo. El pensamiento racional hace que la religión se salga por la ventana. Y así, sucesivamente, podemos ver que hay muchas cosas que ellos rechazan hoy en día porque creen que no hay nada importante dentro de la iglesia. Por eso les hablaba el día de ayer
que uno de los argumentos que la juventud de hoy cristiana tiene y que después decide irse de las iglesias es porque dice que nosotros no tenemos prueba científica de lo que predicamos. Y por eso les hablaba ayer el equilibrio, de que sí hay pruebas científicas, pero los padres no se equipan con eso. Ya no se digan ministros que no se equipan con eso. Y tienen jóvenes estudiados, muy letrados, muy preparados, que argumentan lo que se está predicando y que muchas veces los pastores quieren imponer a la fuerza que le crean sin una evidencia. Y allí, apóstol, ¿verdad? En esto que estamos hablando de cómo los jóvenes quieren, pues ellos quieren ver la evidencia de la ciencia y la evidencia bíblica. Y Claro. qué bonito ayer, como usted lo puso, bueno, el hábito, para formarse un hábito, 21 días, según la ciencia, Daniel orando 21 días. 21 días para cambiar las circunstancias que estaba viviendo. Ahora, ahí viene aquella mente que no ha sido tal vez liberada, tratada, no ha buscado ayuda. Tal vez, ¿verdad? Pienso yo, porque puede hacer que alguien diga, bueno, ¿está predicando la palabra o está hablando de ciencia? Porque no comprende su mente, porque tal vez no se ha dejado instruir o nadie lo ha instruido. O puede hacer que lo lastimaron con religiosidad, con legalismo, y por eso no puede abrir su mente a alcanzar la capacidad de poder ver que Dios es Dios, ¿verdad? Y que Él estableció la ciencia, aun cuando creo que a Job le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo trazaba los confines del universo? Hablándole Dios. Científicamente. Exactamente. Entonces, Yo lo que creo, imagínense, si todos nosotros los adultos, los padres, los ministros, llegáramos a un nivel de conciencia, de entender que ustedes están viviendo uno de los tiempos más difíciles de la historia. sí es cierto. ¿Cuándo se había oído de pandemia a ustedes? ¿Cuándo ustedes, imaginen, nosotros, por ejemplo, no nos tocó vivir el problema de identidad que está viviendo la humanidad, la crisis de identidad? Hombres que se creen mujeres y mujeres que se creen hombres. ¿Cuándo lo vivimos nosotros eso? Y esas son las batallas que ustedes tienen. Que ustedes tienen que enfrentarse con esa realidad. Y sobre esa realidad social en el mundo, la imposición de un legalismo familiar o de un legalismo ministerial. Claro, claro. Entonces, ¿qué lo va a hacer a eso? Sacarlos de la iglesia. Sí. Creo que algo muy importante que mencionó ayer cuando empezó a predicar, que empezó diciendo de que cuando Jesús vino, no vino a establecer una religión, Exacto. que Él vino a que nosotros podamos tener una relación con Él. Y creo que si logramos empezar por ahí, ¿verdad? De en vez de imponer religión, enseñar qué es poder llegar a tener una relación con Jesús, porque a través de uno establecer y luego construir una relación con Él, vamos también teniendo experiencias únicas, Claro. que vienen y nos fermentan bien en nuestra fe, que al nosotros ir y aprender ciencia en las universidades, eso no nos va a mover Exacto. ni para un lado ni para el otro, porque tenemos a nuestra relación con el Señor, más lo demás que aprendemos viene siendo un extra, ¿verdad? Que nos ayuda a solo comprobar lo que es más real, ¿verdad? Que el poder sentir la presencia del Señor, porque es algo que no se explica. Exacto. Es algo que la ciencia tal vez no lo podemos preguntar a un estudioso, ¿verdad? No lo va a poder explicar. Más bien nosotros conociendo más allá a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos guía, que nos enseña. Es eso lo que yo pienso de que va a fortalecer mucho más la fe en los jóvenes en vez de religión, ¿verdad? Exacto. Y es un balance entre estudios, conocimiento escolar, tanto como la relación con el Señor, que tiene que ir de la mano para que así no vengan y después quieran salirse de las iglesias porque luego viene a ser lo que ellos están aprendiendo en la escuela, viene a dar más peso
que la relación que ellos han podido construir con el Señor. Eso es verdad. Porque entonces lo que estamos viendo que en una relación tú vas a tener tus propias experiencias con Correcto. Dios y eso te va a dar convicción. Convicción incluso antes de tener doctrina. La doctrina puede venir después o paralelamente, pero las convicciones, cuando tú tienes una experiencia de esa relación, ¿quién te puede decir algo que diferente? Tú la viviste. Imagínate sentir la presencia de Dios. Tú dijiste algo muy interesante. Si a mí me preguntan qué es sentir la presencia de Dios, yo te voy a describir en la base de mi experiencia. Y si yo te pregunto a ti qué significa la presencia de Dios en tu vida, tú me la vas a explicar de manera diferente, porque es tu propia experiencia. Correcto. Unos pueden decir, yo sentía fuego, otros, yo sentía paz, yo sentía alegría, diferentes experiencias. Eso, ¿quién nos lo va a quitar? De tal manera que cuando ya tú en la universidad estás escuchando cosas que van en contraparte, en desacuerdo a la fe, tú mismo defiendes tu propia fe, porque tienes tus propias experiencias. En la relación, no en la religión. Porque incluso en la religión puede cambiar de una denominación a otra. Por decir algo, ¿verdad? Pentecostés o pentecostales o bautistas. Según la denominación puede cambiar mucho la forma de creer algunas cosas. Pero si tienes una experiencia de relación con el Señor, eso vale más que cualquier fundamento denominacional. Sí, como yo tenía algo como usted habla de las generaciones, que yo preguntaba a personas, ¿eres cristiano? O cosas así, y la respuesta que muchas veces agarro es, no soy religioso. So, hay como ese pesor, ese gran como miedo o idea de que todo es religión y nada es de amor y todo. So, eso fue instituido en ellos. Claro. Como que si uno no sabe, es ignorante, piensa que pues pura religión, y que es por show todo. So, Pura imposición, ¿verdad? De reglas humanas. La generación que es, creo, esta última generación es la que está sufriendo más aflicciones, porque fíjese que yo miraba, me gustan muchos así documentales de guerra, ¿verdad? Y miraba un programa y salían unos del ejército que entraron al ejército siendo cristianos, pero cuando fueron a X países y allá miraron que allá pues adoran como decía usted, a dioses, ¿verdad? Y dice, hay gente que se sana, hay gente que está bien, hay gente que está, entonces, ¿por qué solo nos vamos a enfocar en un solo Dios? Y ya vienen con esa mentalidad, aún algunos hasta ateos se vuelven. Entonces, no solo los borbandeamos, ¿verdad?, en las iglesias con la religiosidad, el legalismo, ¿verdad?, mentalidades pues con legalismo, sino que en la escuela, en el diario vivir donde andan caminando, en la tele, que están siendo bombardeados de todo tipo, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que salieron espíritus anticristos que ya están operando, ¿verdad? Y ver cómo estos soldados que crecieron en una iglesia, tocaban aún instrumentos, le ayudaban a sus padres, pero van y vienen con una mentalidad muy cambiada. Y entonces cuando los entrevistan, dicen, ¿qué te hizo cambiar? Número uno, mis padres todos me decían que era pecado, que todo era malo. Y llegué allá, fui a la escuela y miré allá que todos adoran, si se tropezó en una piedra, esa piedra es el Dios de él. ¿Por qué un solo Dios? Y eso es lo que está ahorita borbandeando a nuestros jóvenes, llevándolos a que lleguen a pues a ser esa generación que no tienen una fe fundamentada, pero gloria a Dios porque aquí sí hay jóvenes en el cuerpo, en la iglesia de Cristo, que sí tienen ese corazón, ¿verdad? Que Dios está moviéndolos a hacer las cosas por voluntad, no por fuerza. Así es.
una estadística dice así, que muchos de los hijos nacidos o criados en hogares cristianos, después de finalizar la high school o apenas en su primer año de colegio, abandonan la iglesia y no regresan. Solo el 4% retornan a la iglesia. ¿Y dónde están ahora? Porque, o sea, les robaron a ellos las experiencias con Dios. Les privaron de que ellos voluntariamente tuvieran la necesidad de Dios, de buscar a Dios, porque les impusieron reglamento humano. Sí, como dice mi mamá, No, uno lo priva de todo y cuando ya tiene ese pequeño, un poquito de freedom, todo, de libertad. full speed. Sacas aquello reprimido, Todo, hasta lo malo. porque está reprimido Sí, aquello. como que quiero salir. Así ya como con un perrito, uno así, uno chiquito de casa, lo tiene en la casa todos los días. Solo abren la puerta, se va, dice, oh my God, estoy afuera, y se va a correr, ya los vecinos ahí como, ¿dónde está? Así como está diciendo, solo ese, cuando alguien siempre está limitado a algo y le dan un poquito de libertad, es donde, de una vez, hay algunos que se van al extremo, hay algunos que aprovechan y dicen, oh, ok, ¿qué puedo hacer con esta libertad? Y tú sabes que eso está en la Biblia también, en la persona de Sansón. ¿Por qué Sansón tuvo que morir de una forma que no está escrito en la palabra que tenía que morir? Porque cuando el ángel se le apareció a su mamá y le empezó a dar detalles que iba a quedar embarazada, le dijo que él desde su nacimiento sería nazareo. Pero vino la mamá y le fue a comunicar a su esposo y le añadió algo más que no estaba dicho por el ángel. Y lo que dijo la mamá, se me apareció un ángel y me dijo de que iba a dar a luz y que le tenía que llamar Sansón y que nuestro hijo iba a ser nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Y jamás dijo el ángel el día de su muerte. Wow. Entonces, eso fue la percepción de la mamá. ¿Y qué es lo que hizo? Lo sobreprotegió demasiado. Le puso como límites y lo crió con una vida restringida donde Sansón no vivió sus etapas de niñez, ni de adolescencia, ni de adulto. No pudo experimentar. No, porque su mamá, no, por decir algo, no salgas, Sí. no vayas, no hables. Nada puede ser. O sea que su mamá se volvió legalista. Wow. Y entonces, ¿qué fue? Cuando él creció, lo que tú decías, aquello que tenía reprimido, ¡pum!, lo sacó. Y ya adulto, él dijo, voy a hacer lo que me dé la gana porque ahorita ya nadie me manda. Nunca pude ir aquí. Porque Sansón fue un hombre, fue un joven necesitado de placer que se lo privaron y lo sacó ya cuando era un hombre. Y hizo las cosas que Dios le había dicho que no hiciera. Entonces, eso es lo que pasa. Y si puedo añadir un poco a eso, bueno, no creo que han llegado como a esa edad, ¿verdad? De tal vez tú ya te graduaste de high school. Pero a mí, ¿verdad? En mi corta edad he podido ver eso. Y le he preguntado al Señor por qué, ¿verdad? El por qué, porque yo he tenido amigos que incluso cuando estaba yo en años más, por decir mi adolescencia, más joven, ministrábamos juntos, adorábamos al Señor juntos. Y como usted dijo, al finalizar la high school, entrar a universidad, es totalmente diferente. El ahora comunicarme con ellos, hablar con ellos un poco y saber de que el Señor no quieren saber. Pero también me pone a pensar por mi propia experiencia y también analizar un poco de ambos crecimos bajo la misma iglesia, pero tal vez en nuestros hogares era diferente. Y muy importante el rol que tienen los papás en esa etapa de adolescencia, cómo van a llegar a ser esos jóvenes de adulto, porque la palabra bien lo dice, que instruyan al niño desde pequeño y ya un viejo no se apartará.
Y me recuerda mucho porque am, mis papás, creo que en ese sentido, eh, nunca recuerdo mi mamá haberme dicho de que no hagas esto porque esto es del diablo. Siempre me mostraban lo bueno y las consecuencias de qué es hacer lo malo. Tal vez a través de sus ejemplos, errores que ellos cometieron, tal vez en lo que ellos podían ver, me hablaban de ejemplos. Pero nunca me privaron, por ejemplo, el cómo sal con tus amigos y ten relaciones, ¿verdad? De amistad. Pero también yo, por mis experiencias, cuando se me presentaba lo malo, la voz de mi mamá, que también puedo yo decir que también la voz del Espíritu Santo me decía, esto no está adecuado, y ya luego ahí yo decido, ¿verdad? Y eso es algo que religión no le da a los jóvenes. Religión es, ok, esto es lo malo, por ejemplo, andar con personas ateas, eso no está bien, porque pueden enseñarte lo contrario, así que no te voy a permitir que te relaciones con personas ateas. Al contrario, esto es lo que dice la palabra, esto es nuestra fe, enseñarnos del amor del Señor, enseñarnos a que a través de la oración, a través de la búsqueda, la adoración, ¿verdad? En lo íntimo, podemos encontrar y sentir la presencia del Señor. Y ya con nuestro testimonio, con lo que somos, con lo que reflejamos verdaderamente, al nosotros relacionarnos con personas que no comparten nuestra fe, nuestra creencia, a mí me ha tocado de que yo tuve amigos ateos, yo tuve amigos de que no son cristianos, más ellos venían y me decían, mira, cuéntame un poco a través de esto, escuché esto, vi esto en las redes sociales, háblame un poco a través de qué significa esto, esa curiosidad, y a uno ahí tira una semilla. Claro. Y ese es un rol también que los jóvenes en la iglesia tenemos, ¿verdad? No es necesariamente ir y decir, Cristo viene pronto, arrepiéntanse, pecadores y esto y lo otro, Sí. sino que nuestro testimonio, nuestra relación Exacto. va a hablar por sí misma. Pero los papás tienen un rol muy importante y es muy crucial de que puedan entender el inculcar, no religión, sino que el amor hacia el Señor. Que en el ministerio ellos vayan desarrollando, si es ministerio de alabanza, sea lo que sea que estén los jóvenes trabajando, enseñarle a que el por qué lo hacen es por amor y no meterse tanto en legalismo en esa parte, porque sí he visto bastante de que tenés que estar en el altar, porque tenés que estar sirviendo, porque esto es lo bueno, y a llegar a los 18 años ya no están ahí. Sí. Ya no están ahí. Y eso es muy triste verlo, pero... Los obligaron a lo que no entendían. Y yo creo que lo que tú dices es fundamental, el papel que juega una madre. La verdad que sí. Y los padres también, pues, a veces los padres no necesariamente tienen que ser muy elocuentes para darte clases teológicas, sino con su estilo de vida. Y los hijos miran cómo vive papá y cómo vive mamá, entonces eso para ellos es un ejemplo. Y de ahí pues las oraciones, la intervención de los padres. Pero la madre juega un papel muy fundamental. Yo veo en la Biblia el gran Timoteo, tremendo, ¿verdad? Y entonces con un padre incrédulo, porque dice la Biblia que era griego. Una sola vez aparece la cita del padre Timoteo, pero tenía una madre de fe y tenía una abuela de fe. Y él vio a su madre y a su abuela cómo le daban testimonio de la fe que tenían en Cristo, y eso hizo de Timoteo un varón, un joven con una fe no fingida. Entonces el ejemplo de la familia, el ejemplo de los padres es fundamental también en el desarrollo de la fe del joven. Nos quedan 10 minutos. Quiero algo, apóstol, que uno, ¿verdad? Yo lo he sentido a veces
donde me he acercado así a un grupo de jóvenes y de repente se callan ya. Y entonces, pensando en esto, ¿verdad? Digo, bueno, pero ¿qué hice? Dije algo mal. Y uno, pues, sabe, ministro, a veces dice, no, tengo que cuidarme lo que voy a decir. Pero pensando en este Sansón, imagínese que en la casa el joven ese día decidió ponerse la gorra para atrás. No voy a decir así porque ahí va a estar el pastor. Es verdad. Ya lo meten en problemas los pastores sin uno darse cuenta, ¿verdad? No estés viendo caricaturas X porque no le gusta al pastor. Cuando el pastor nunca dijo. O porque vamos a la iglesia. O porque es malo, ¿verdad? Son cosas que llevaron a Sansón, trayéndolas hoy a este tiempo. Pueden ser cosas que se den. Y ese es el por qué muchos jóvenes, y duele el corazón, ver que danzaban en la presencia de Dios, anhelaban un día servir en la obra del Señor en cualquier lugar, que cuando se hacen cultos de niños, mirarlos hace 8 años que ahí con sus corbatitas, ellos bien felices, ahora nada que ver con él, ¿me entienden? Sí. Por causa de el legalismo que nosotros formamos. O otro dicho, ¿verdad? Le voy a decir al pastor. Entonces cuando un niño lo mira a uno ya venir, ahí viene el pastor. O el pastor dice. El pastor dice, y ese es, son cosas que se tienen que romper y tomar una responsabilidad conforme la guianza de la palabra y el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Pues sí, es interesante todo eso, ¿verdad? Un punto que tocó, o que han tocado todos y que al menos yo en unos Zoom meetings que hemos tenido con los jóvenes, empezamos en el hablar de la identidad, de la relación, cómo conocer a Dios. Y yo me recuerdo creciendo en la iglesia, siempre miraba testimonios, siempre miraba a personas como que, oh, yo oí la voz de Dios, o así me pasó. Y siempre yo basaba mi percepción como de cómo Dios es, o cómo yo tengo que conocer a Dios, como con los ejemplos que ellos ponían, o cómo ellos decían que conocían a Dios. En esas pláticas que teníamos con los jóvenes, mirábamos que hay como hay desconexión en cómo uno se puede acercar a Dios. Así, para mí, yo puedo poner un ejemplo hoy. Yo, pues, con las obras de mis padres, con lo que me han enseñado, yo involuntariamente quise como que aquí estoy, aquí, Padre. Pero hay otros jóvenes que no tienen, a lo mejor no fueron enseñados así, o tienen dificultad en decir solo esas palabras, o en orar y decir, heme aquí. Y yo quisiera saber cómo eso podría dar un consejo como a los jóvenes, cómo podrían acercarse a Dios, o en qué maneras. Sí, lo que pasa es que, mira, no hay un patrón, no hay algo que porque entonces sería que todos tenemos el mismo patrón, ¿verdad? Vuelvo al mismo punto. Yo creo que lo que hay que hacer es llevar al joven a que experimente esa relación con el Señor, para que seas tú el que decidas cuándo orar, cuántas veces orar, cuántas veces leer la Biblia. Y eso es tu necesidad, ¿verdad? Pero eso se da en la experiencia de la relación. A eso voy. Por ejemplo, a mí nadie me dice que yo tengo que leer la Biblia 8 horas diarias. Nadie me dice. Sino que es mi necesidad. ¿Por qué? Porque enseño. Y tengo que estar familiarizado con lo que enseño. Entonces yo me dedico a estudiar todos los días 8 horas la palabra. Que eso nadie me lo impone. Sino que eso es en mi relación. Porque en la medida de la relación, que se va haciendo cada vez más íntima y más íntima, entonces tú vas a anhelar más de mantenerte el mayor tiempo en esa conexión con el Señor.
Entonces, eso solamente se va a dar en la experiencia. En la religión nos enseñaban, tienes que rezar tantas horas, o 10 tantos horas. Padres Nuestros, o tanto eso. Y Era- después ya... esa es religión, pero no sentía la gente la necesidad. Pero cuando tú sientes una necesidad de esa relación, entonces tú la sigues alimentando, la sigues alimentando. Entonces no hay un patrón, solamente anhela del Señor y que sea Dios mismo el que te vaya poniendo qué hacer para mantener viva esa experiencia de esa relación. Y es ahí donde nosotros, ¿verdad, apóstol, como padres, líderes, tenemos la responsabilidad de usar las herramientas y ver qué es lo que puede acercar a un joven al Señor, ¿verdad? Por ejemplo, a mi hijo le gustaba patinar, todavía le gusta, ¿verdad? Un día que fui con él al parque, hablamos con unos jóvenes y se sintieron tranquilos con nosotros. Yo les dije, no hombre, qué bonito se miran aquí patinando, qué calidad. Oh, yo rápido, desde que él me dijo, oh, tú no nos clasificas como marihuaneros perdidos que no hacemos nada. Le hago, no. Le digo, no pienso eso de mi hijo, no voy a pensar eso de ti. Claro. Entonces buscar qué los puede acercar para que se despierte el fuego en ellos. Y entonces ellos puedan, como dicen en inglés, develop a relationship, que ellos puedan desarrollar cuál va a ser la mejor manera para acercarse al Señor. Sí, porque cada uno de ellos, ustedes tienen que vivir sus etapas, ¿verdad? Que nosotros pues no tuvimos. ¿Cuándo nosotros allá se conocía la patineta? Ni la conocíamos. El señor Rollerblade. ¿Verdad? Entonces, pero son cosas de que en el tiempo que estamos viviendo, pues yo no le veo nada malo. Sí, pues yo tenía una pregunta, pues es con lo hablando de la identidad, porque yo he pasado por esto también, de que en mi vida no sé qué hacer, como qué hacer por una carrera, o estoy perdido, así como después de high school, ok, ahorita qué hago, like, now what, no sé qué hacer, pero no sé también si eso es por la generación de la nada, así, cosas así que no quieren nada. Sí, mira, yo creo que uno tiene que buscar la conexión con aquellas cosas donde tú te sientes que aquello es como una vocación para ti. Una vocación es, aunque tú no entiendas mucho de un asunto, pero sientes eso. La vocación te acompaña o te equipa con algo en lo que tú eres especialista. Les voy a poner un ejemplo. Todos los jóvenes, casi la mayoría, pasan por lo mismo. Ya graduados no saben qué hacer. Ok. Mi hijo Douglas quería ser detective después de la high school. Dijo, yo quiero ser detective. Y entonces ahí vino el consejo. ¿No te gustaría mejor una carrera como de leyes? ¿No te gustaría la medicina? ¿No te gustaría los números? Y entonces de todas las opciones que le puse, entonces él dijo, a mí me gustan los números. Y entonces, ¿por qué no te enfocas en algo, alguna carrera que tiene que ver con eso? Y entonces vino él y se metió a estudiar administración de empresas. Y encajó, hermano. De tal manera que a la fecha, ahora él trabaja para la Nike en el departamento de ejecutivo, donde trabaja con números y ganando muy bien, y es el pastor de jóvenes de la iglesia. Entonces, a lo que voy es, tú deberías de hacer como una lista de las posibles, digamos, cosas que te gustan, por ejemplo, medicina, leyes, digamos, música, qué sé yo, tantas carreras, y en la que tú sientas que esa hace clic contigo, dedícale tiempo. Involúcrate en eso, ¿verdad? Pues estás estudiando, te gusta la guitarra, estás comenzando, pues la música, imagínate, es una carrera maravillosa, que logres conocer todo lo que tiene que ver con esa
con la ingeniería musical y todo, olvídate, lo puedes hacer. Ahora si te gusta la salud y todo eso, pues la medicina. Entonces sí hay opciones, tú tienes que poner las opciones, busca en la universidad, busca consejeros que te digan, ok, o en la high school, qué posibilidades hay, qué ramas están disponibles para mí. Entonces en todas esas le pides a Dios que te guíe y en aquello que tú te sientes que eres capaz de desarrollar, en eso involucra. Y Dios te va a respaldar. ¿Ya? Amén. Entonces las preguntas. Wow. ¿Tienen preguntas? Todavía El tiempo se nos era ha una. pasado. ¿Ah? es una de muchas. Esa era una. Bueno, yo quisiera aprender así más de sus experiencias, así como yo siempre les he dicho a mis pastores, a mis papás, siempre les digo, yo miro ministros y digo, ¿cómo llegaron a ser así? Yo digo, escucho la historia de mi pastor, cómo él llegó a ser pastor y digo, wow, miro los ejemplos, todos los problemas y todo, y le quisiera preguntar a usted cómo usted empezó en su ministerio, cómo empezó así esa conexión Con el Señor. a su llamado. Ajá. Bueno, venía de un hogar disfuncional, de hogar separado, siendo huérfano a los 9 años porque mi padre se quitó la vida. Y entonces pasar una etapa muy difícil de criarme sin una paternidad y de ver que mi madre, por darnos las necesidades materiales, se dedicó a trabajar, entonces básicamente nos quedamos solos. Todo el día lo vivíamos solos. Entonces eso me llevó a perderme en las drogas, en el alcohol, en esto y lo otro. Entonces hasta que llegué a topar fondo y conocí a una persona que me predicó a Cristo. Entonces como estaba tan necesitado y quería salir de eso, entonces era la única cosa que me quedaba. Entonces entregué mi vida al Señor en un momento de experiencias. Por ejemplo, a mí, cuando me presentaron al Señor, lo primerito que vi fue el mundo espiritual. A mí se me abrió como una cortina y empecé a ver demonios y potestades que me tenían a mí cautivo. Entonces, cuando yo me asusté de ver esas cosas, yo anhelé conocer al Señor más profundamente, llevándome a romper con esas ataduras. De tal manera que eso lo experimenté. Ahora que era libre, nació una sed por estudiar la palabra, experiencia. Nació una sed. A mí nadie me dijo, tienes que leer tantas horas, sino que yo me metí a la palabra y a leer y a querer entender lo de Dios. De tal manera que en mi primer año de convertido vino el deseo de predicar la palabra. Y entonces me fui a las calles. Y empezó. A las 6 de la mañana yo estaba parado en Los Ángeles, en la calle Broadway. Wow. A las 6 de la mañana predicando que Cristo había cambiado mi vida. O sea, mi ministerio, por decirlo así, comenzó en las calles. Wow. Sin púlpito, sino con una Biblia, parado en las esquinas, predicando que Jesús era el que cambia las vidas. Y así poco a poco, entonces el Señor me fue empujando y siempre con la sed y el deseo de seguir aprendiendo. Entonces yo empecé a predicar muy pronto, de tal manera que ya a los 3 años de edad yo ya me involucraba como evangelista. Estuve 3 años y medio predicando en Ensenada, Rosarito, Tijuana, San Diego, Mexicali. Todo el fin de semana me iba para la frontera de México a predicar como evangelista. Entonces así poco a poco el Señor me fue respaldando hasta que llegó el momento que me mandaron de pastor, después de algunos años, ¿verdad? Y empecé a abrir la primera iglesia allá en Oregon. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, y yo hubiera querido, realmente yo hubiera querido conocer al Señor más temprano. Wow. Yo hubiera dicho, pero ¿por qué no vine al Señor antes? Ya que uno dice, ya que miro todo lo que Al ver Dios toda es, la bendición. toda la bendición, dice, wow, Y como entonces, que me perdí a temprana edad de todo eso. y te estoy hablando ya de aproximadamente unos 35, 37 años que estoy en el Señor. Wow. Entonces han sido muchos años ya caminando en el Señor, pero comencé así,
con necesidad de la palabra y con quererle decir a la gente lo que Cristo había hecho en mi vida. No prediqué, no sabía mucho. No sabía de explicarle, mire hermano, les voy a explicar lo que quiere decir Efesios capítulo 6, donde el apóstol Pablo habla de principados, gobernadores. No sabía nada, lo único que decía, Cristo es real, yo era un drogadicto, Él cambió mi vida, yo era alcohólico, Él cambió mi vida, y eso es lo que quería decirle a la gente. Y eso fue lo que Dios usó. Predicó de sus experiencias. De mis experiencias. Y esto lo podemos ver en diferentes áreas. Por ejemplo, si a ti te gusta la guitarra para cantarle al Señor, eso es lo que tienes que hacer. Y poco a poco Dios te va especializando en eso. Dedicarle toda tu fuerza, toda tu pasión a lo que sientes que puedes hacer de parte del Señor. Mostrando su amor así. Claro. Wow. Y eso usó el Señor para mí. Imagínate a esta altura, yo salía de trabajar, trabajaba toda la noche, ya convertido, y lo primerito que hacía, en vez de irme a la casa, me iba a una librería cristiana, donde me conocían, y ahí empezaba a leer libros. Me pasaba leyendo libros 4 horas. Y empezaba a aprender. A leer y a leer y a leer, y entonces ahí aprendí muchas cosas de leer. Y ahí todavía sentado decía yo, un día voy a escribir libros. Wow. Un día yo voy a escribir un libro. Y el Señor ya me dio. Y ahorita ya. Ahorita son Ya. 22 libros que están en Amazon. También en nuestra librería. En la También con librería ustedes. que lo puedes agarrar. Porque lo que uno se propone hacer en la experiencia con el Señor, tú lo vas a alcanzar. Ninguno de los hombres de Dios que vemos estaban ahí junto al Señor Jesús solo porque les lavaron el cerebro. Fueron experiencias que tuvieron con el Señor. Entonces la experiencia tienen que buscarla, la llenura, la paz del Señor. Y las experiencias no se van a dar así nomás, ustedes tienen que dar el primer paso. ¿Verdad? Bueno, voy a servirle, voy a adorar al Señor, voy a cantarle al Señor, y en eso van a sentir el toque de Dios. Así Amén. como cuando, like when you started, like cuando Kenneth empezó a ir la batería y todo, ya él encontró, así por decir, su manera de expresarse a Dios. Exacto. Y donde ya uno ya puede ser, ya no se siente limitado de otras maneras. Y eso es lo que Dios le agrade. Wow. Sí, y ya cuando uno mira para atrás y mira para enfrente, como yo, que mi papá habló que todo lo que invertí en tocar y adorarle a Dios en la guitarra, yo miro para atrás y digo, wow, yo nunca pensaba que iba a tener esto para adorarle a Dios, yo no pensaba que iba a ser esto, que Dios me iba a dar el talento de tocar guitarra. So, mirando para atrás, como que no quiero regresar, quiero ir Amén. adelante con Dios. Y dijiste tantos años que perdí. Y esa no es una mala inversión. Esa no es una mala. Estás invirtiendo para ti mismo, para servirle al Y Señor. siempre cuando ¿Verdad? compro algo, digo, en el nombre de Jesús, esto me va a aumentar para alabarte a ti. Amén. Y El metamorfos, ¿va? Lo que Ah. hablaba usted ayer de, Amén. es una disciplina, la renovación de la mente, Sí. ¿verdad? Y alcanzar, por ejemplo, Dios le ha permitido escribir 22 libros. Ha sido, aparte de la revelación divina, ha sido esa disciplina. Como dice usted, 4 libros se pasaba leyendo. Sí. Y a veces es difícil alcanzar esa disciplina, porque van a venir las pruebas, las adversidades, los desánimos, los temores, momentos difíciles, pero la disciplina nos hace levantarnos una vez más y seguir en lo que Dios ya ha puesto en el corazón, porque lo que usted decía ayer, nos creó con esa capacidad. Sí, hombre, es impresionante cuando vemos la obra. Nos quedan de 5 Dios que minutos. somos. 5 Bueno. minutos. ¿Qué más podemos preguntar? Pues, no, una de las preguntas era cómo, y uno, ¿verdad? Yo le digo, mire, nuestro apóstol tiene un libro que lo dedicó de cómo liberar a la familia, ¿verdad? La liberación La integral liberación familiar. Exacto. Entonces, yo les recomiendo mucho a las personas, este libro ayuda para poder tratar, porque una de las preguntas era, ¿cómo puedo hacer que mis hijos vayan a la iglesia sin que yo los fuerce?
Sí, dando el ejemplo primero uno. Claro. Y pues siendo esa relación de amor. Digamos, si un padre muchas veces queriendo hacer el bien, de proteger a sus hijos, pero sin el conocimiento del amor de Dios, lo daña. En cambio, ya una persona con conocimiento de las batallas que tiene el joven, en vez de dañarlo, lo va a ayudar, ¿verdad? Entonces, poder brindarle todas las formas y medios que el joven necesita para vencer sus batallas. El problema es de que como no existe una comunicación por temor, entonces el joven no expresa sus inquietudes. Pero todos tenemos esas batallas. Ustedes las tienen en sus diferentes niveles, pero ¿a quién van a correr? ¿Verdad? Si hay una barrera entre la familia, entonces lo óptimo sería, ¿verdad?, que los primeros a quien corramos es a los padres. Por ejemplo, nosotros con mis hijos, ellos saben pues del área de la administración y la liberación. Recuerdo a Mario. Mario, cuando estaba pasando por batalla, venía conmigo. Me decía, papá, quiero que ores por mí, que me libere, estoy teniendo batallas. ¿Y por qué lo iba yo a decir? Carnal, saber qué cosas estás haciendo. Si son batallas que estaba viviendo él como joven, yo tengo que ponerme en la misma situación. Cuando yo era de la edad de él, ¿qué batallas tenía? Entonces a mí nadie me ayudó. Porque mi madre era muy radical, yo no le podía decir a ella, mamá, fíjese que estoy pasando por esto y esto. Capaz me daba agarrotazos. Entonces mis hijos aprendieron a ir y decir, estas son mis batallas. Y entonces que ellos sepan de que uno está para eso. Porque si yo ya fui libre, ya experimenté la liberación. Cuando uno experimenta la liberación, lo que tú deseas es que todos los de tu casa sean libres. Porque reconoces que la liberación te quitó ataduras y te quitó cargas que no te dejaban experimentar la felicidad. Ahora ya sé que la liberación te conecta de nuevo a la felicidad, a la libertad. Entonces, ¿cómo no va a querer uno desear de que sus hijos alcancen eso también? Y entender las batallas que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros recomendamos que la liberación tiene que ser integral. Que si papá se libera, que se libere mamá. Y que se liberen los hijos también. Sí. Quiero tomar este tiempo, esos libros los puede encontrar en Amazon, puede ordenarlos, también comunicarse a Llamados a Conquistar Ebenezer, Oregon. También hay distribuidora en Guatemala, ¿verdad, amado apóstol? Distribuidora en Guatemala también. Y en Honduras. Y en Honduras también. Y próximamente en México. Pero Amazon es una herramienta para que usted obtenga estos libros. Aquí en la iglesia tenemos ahí en la librería la mayoría de los libros que el apóstol ha escribido, y uno de ellos que me llamó mucho la atención es Las raíces del abismo, ¿verdad? Sí. Porque cuando hablamos de que los padres somos los primeros que vamos a dar el ejemplo, ¿qué raíces nos sembraron a nosotros, verdad? ¿Y quiénes las sembraron? Otro que a mí me ha llamado la atención, el alma viviente, como el alma tiene que conquistarse antes de emprender esa disciplina, ¿verdad? Porque si no, nos va a costar el caminar, ¿verdad? Sí. Y bendito sea el Señor que le ha dado esa revelación. Y yo siempre le digo a muchos hermanos, sin idolatrar al hombre, cuando leo esos libros, siento que Dios está hablando a nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Así es que puede buscarlos en Amazon, los encuentra, son 22 libros, unas herramientas muy hermosas que le ayudan al alma de uno, ¿verdad? Y pues, gracias, apóstol, por tomarse gracias a ustedes, muchachos, el tiempo que me invitaron. Pues el tiempo me sentí joven con ustedes. Se nos ha pasado, ¿verdad? Sí. Y gracias, hermanos. Y pues, gracias también a cada uno de ustedes. Gracias a todos. Amén. Dios los bendiga.